Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Acciona hasta Grifols. 2 segundos para el disclaimer, comenzamos. Vamos a empezar por el gráfico de Acciona, que continúa bajista. Aquí había hecho un amago de hombro, cabeza, hombro invertido, pero tenía un escollo importante como era la media de 200 sesiones, que en ningún momento fue capaz de girarse al alza. La media sigue en fase descendente y mientras esto suceda va a ser un escollo importante a superar. Como único positivo es que de momento se ha respetado una zona de soporte importante, esta zona sombreada amarilla. Perder esta zona de los 112 euros sería una nueva señal negativa y como primera zona de resistencia a superar estaría esta zona en el entorno de los 123,4. Nos vamos a Acciona Energía, que también continúa en fase descendente. En este caso te había cumplido una estructura de canal descendente roto al alza. Una vez que te cumple la estructura, forma techo en la zona de los 28,92 y en ningún momento tampoco fue capaz de girarse la media al alza. Por tanto, zona de la media de 200 sesiones sería la primera zona de resistencia junto a niveles de 25,50. Primera zona de soporte, el entorno de los 22,50. Ahora, aquí habría activado una especie de doble techo con objetivo los 22,28 aproximadamente, pero veremos si es capaz de agarrarse a esta zona de los 22,50. Si nos vamos a un gráfico semanal, aquí podemos ver que si respeta los 22,50 y rebota el precio, en caso de superar claramente la zona de los 28,92 estaría activando una estructura de doble suelo. Ojo, aquí estamos hablando de superar claramente esta zona porque corremos el riesgo de que esto se convierta en un gran canal lateral. Ojo, falta todavía mucho para ello. De hecho, repito, la media está en fase descendente y de hecho tiene objetivo bajista activado. Nos vamos a la siguiente, Acerinox, gráfico de largo plazo. Ahora mismo estaríamos cotizando a niveles de prácticamente 2006, es decir, para medio largo plazo está muy lateral y no se encuentra en situación interesante. No es una de estas compañías, ojo, bajo mi punto de vista, que haya que comprar y mantener a muy largo plazo. Ahora, a corto plazo está teniendo un proceso de rebote, tendría primera zona de soporte la zona de la media y después los 8,40. Primera zona de resistencia los 10,47. Nos vamos a ACS, que se encuentra muy fuerte, subidas espectaculares desde los 8,36 a niveles de 40. En este camino alcista fue formando varias estructuras que hemos venido comentando, el triángulo, este rectángulo, después esta subida escalonada y bueno, ahora mismo se encuentra prácticamente en subida libre como única zona de resistencia los 40,37 y primer soporte de cortísimo plazo en los 38,65. La zona de la media de 200 sesiones, que es una zona de soporte importante, ya empieza a estar un poquito alejada. ¿Hasta dónde va a subir ACS? Esto no lo sabe nadie. Aquí como analistas técnicos lo único que podemos decir es que está prácticamente en subida libre, si bien es cierto que es una acción bastante cíclica y que en algún momento después de una fuerte subida va a venir probablemente una corrección proporcional a la fuerte subida. Bien, nos vamos ya a ver la situación de AENA, que ahora mismo está cotizando a niveles de 2017, es decir, en 6 o 7 años prácticamente no hizo absolutamente nada AENA, si bien es cierto que últimamente está teniendo un proceso de rebote. Tiene mínimo importante en los 131,50 y antes de llegar a esta zona podría encontrar zona de soporte en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. En el corto plazo aquí había activado una estructura de doble techo que al final terminó anulando, por tanto la borramos y aquí podríamos marcar un primer soporte de cortísimo plazo en los 159,15. Primera zona de resistencia, este hueco bajista y niveles de 169,65. Nos vamos a Amadeus, que continúa en proceso de rebote desde que te dejó aquí este hueco alcista. Decíamos que mientras no se rellenase este hueco, estábamos abiertos a la posibilidad de que viniera una subida en Amadeus y bueno, la subida se ha producido. Ahora tiene primer soporte importante de corto plazo en los 62,21. Primera zona de resistencia, los 66,42 y después ya los techos que formó el año pasado en el entorno de los 68,96. Nos vamos a ArcelorMittal, que en el medio largo plazo continúa con el objetivo activado por este rectángulo roto al alza. El objetivo sería la zona de los 53 euros. En el corto plazo ha tenido una subida bastante importante y ahora parece que está consolidando. Eso sí, parece que la media de 200 sesiones empieza a actuar ya de soporte. Desde aquí vino este último tramo al alza. Por tanto, primera zona de soporte la media, primera zona de resistencia los 26,40. Nos vamos a Banco Sabadell, que en el medio largo plazo continúa en fase de rebote mientras no pierda primero niveles de 0,98 y sobre todo niveles de 0,85 y en el corto plazo la zona de la media de 200 sesiones sería la primera zona de soporte.
Desde aquí vino este último gran tramo que se frenó en la zona del 61,8%. Esta sería la primera zona de resistencia, zona de los 1,24. Después ya tendría como resistencia el hueco bajista y los máximos del año pasado en los 1,33. Bank Inter. Bueno, Bank Inter últimamente bastante lateral. Aquí te había formado una estructura de rectángulo que terminó cumpliendo y a partir de ahí vinieron caídas a la media. Ahora, tras la presentación de resultados, te ha dejado aquí un peligroso hueco bajista mientras no sea capaz de rellenar este gap de cotización. Esta sería la primera zona de resistencia junto a la directriz bajista principal. Primera zona de soporte los 5,69 y los 5,62. BBVA que en el medio largo plazo lo venía haciendo bastante bien, aunque aquí en la zona de los 8,72 te formó una estructura de pequeño doble techo. A partir de ahí está consolidando un poquito, tendría primera zona de soporte importante en la directriz alcista principal y la zona de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Nos vamos a CaixaBank, que en el medio largo plazo está dentro de un canal ascendente, aquí dibujado en color azul. Perder la directriz que vino uniendo mínimos sería la primera señal de debilidad. Esta sería la primera zona de soporte importante junto a los 3,66 y después ya muy alejados para medio largo plazo los 3,09. Como resistencias tendríamos los 4,08 y después ya los 4,23. Celnex. Bueno, aquí en Celnex para medio largo plazo está teniendo una tendencia bajista mientras no sea capaz de superar los 39,40. Este es un nivel clave. Ya lo dijimos en vídeos anteriores. En caso de superar los 39,40 estaría rompiendo la secuencia de máximos y mínimos decrecientes y por tanto estaría cambiando su aspecto técnico de medio largo plazo. Mientras eso no suceda, precaución. Es cierto que ha tenido un fuerte tramo impulsivo desde los 26 euros hacia los 37,16 y es cierto que de momento parece que el precio quiere agarrarse a la zona de la media. Perder la zona de la media sería negativo. Por tanto, primera zona de soporte a vigilar la media y después ya niveles Fibonacci de esta última subida. El 61,8, que siempre es un nivel importante, pasaría por los 30,30 aproximadamente. Nos vamos a Enagas. Enagas que continúa con el objetivo activado por rectángulo hacia niveles de 17,25 aproximadamente. Si bien hay que decir que el aspecto técnico está decepcionando un poquito y es que de momento no ha sido capaz de girarse la media al alza. En todo caso, el objetivo estará activado mientras no pierda niveles de 14,61. Ya en caso de que superase los 16,73, 16,74 estaría activando un segundo impulso alcista Fibonacci. Nos vamos a Endesa, que parece que quiere jugar un poquito al gato y al ratón y es que cada vez que supera máximos a partir de ahí viene correcciones. Ahora ha superado los 19,65 y después de superar esta zona de máximos de nuevo vienen caídas hacia la zona de la media. Veremos si finalmente es capaz de dejar atrás esta zona de resistencia para continuar las subidas. Tendría primera zona de soporte de corto plazo los 18,40 y empeoraría su aspecto técnico en caso de perder niveles de 17,08. Este nivel de 17,08 es bastante importante para medio plazo. Nos vamos a Ferrovial, que se encuentra bastante fuerte en máximos de la historia, sin dar ninguna señal de debilidad y sin resistencias por el camino. Por tanto, después de estas fuertes subidas sería más un mantener con comprar. Fíjate que aquí la zona de soporte clave la comentamos hace meses, esta zona sombreada amarilla, esta zona de los 27,25. Decíamos que era una zona muy importante de soporte y justo desde aquí viene este gran tramo impulsivo. ¿Comprar ahora Ferrovial a estos niveles? Bueno, yo no lo veo porque no tienes un soporte fuerte al que agarrarte. Y es que aquí el soporte importante, el primero sería la zona de la media y los comentados 27,25. En el cortísimo plazo tendría zona de soporte en los 34,28. Nos vamos a Fluidra, donde aquí decíamos que era importante que la zona de la media empezase a actuar de soporte y bueno, lo ha hecho en varias ocasiones. Está bien que la zona de la media actúe de soporte, pero estaría todavía mucho mejor que el precio empezase ya a alejarse de la misma. Tendría primera zona de resistencia los 19,65 y después ya los máximos del año pasado en los 21,41. Nos vamos a ver la situación de Grifols. Bueno, de Grifols ya hablamos un poquito la semana pasada, decíamos que tenía zona de soporte importante en este entorno de los 7,82, 8,10 euros y bueno, de momento técnicamente ha sido capaz de respetar este nivel. Eso sí, la media de 200 sesiones empieza a girarse a la baja y tiene aquí una importante zona de resistencia en el importante hueco bajista que dejó tras el informe de Gotham Research. Es un poco difícil ahora mismo aventurarse de qué es lo más probable que va a hacer este título. Yo personalmente, en caso de que pierda 7,82, tendría bastante precaución. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.